Un millonario rescata a trillizos hambrientos. Lo que descubre al día siguiente le rompe el corazón. Antes de sumergirnos en la historia, deja un comentario a continuación y cuéntanos desde dónde estás mirando. Disfruta la historia. La lluvia azotó las ventanas de la oficina de Alexander Bennett en el piso 50 de la Torre Bennett, y la tormenta afuera coincidía con la agitación interna. Alexander Bennett había construido Bennett Enterprises desde cero, partiendo de orígenes humildes para crear un imperio de $1.000 millones. Había pasado de ser un soñador de un pequeño pueblo a una de las figuras más poderosas de Manhattan. Señor, estos informes trimestrales necesitan su firma, anunció su asistente, colocando una pila de documentos sobre su impecable escritorio. Sin inuncintu, siquiera levantar los ojos. Alexander asintió brevemente. La reciente reunión de la junta directiva había sido intensa, especialmente con Victoria, su ex socia comercial. Después de 15 años de trabajar juntos, ella se había convertido en su adversaria más formidable y ahora cuestionaba cada decisión que tomaba. Ella fue implacable en su búsqueda del control que él había trabajado tan duro para construir. ¿Necesitará el coche esta noche, señor Bennett?, preguntó Richard, su leal conductor durante 10 años. Sí, solo dame 30 minutos, respondió Alexander, con voz corta y seca. Afuera, la lluvia otoñal había transformado las aceras de la ciudad en espejos relucientes. Alexander salió del edificio y sus zapatos de cuero italianos se hundieron inmediatamente en un charco. La incomodidad solo profundizó su ceño mientras permanecía de pie, esperando que Richard hiciera girar el auto. Fue entonces cuando los vio. 3 niños pequeños acurrucados en la entrada de una tienda cerrada al otro lado de la calle. No, tenían más de 7 años y eran idénticos en todos los sentidos. Cabello oscuro y mejillas hundidas. Uno de ellos tendió un vaso de papel a los extraños que pasaban, quienes se apresuraron, acelerando el paso para evitar a los niños. Alejandro. Rápidamente desvió la mirada. No es mi problema, pensó, con la mente ya ocupada con el caos en Bennett Enterprises y la amenaza que planteaba la adquisición corporativa de Victoria. Pero entonces algo llamó su atención. La mirada del niño más pequeño se cruzó con la suya y había algo en ella, una mezcla de esperanza y resignación, que hizo que Alexander se detuviera. En contra de su buen juicio, cruzó la calle. ¿No deberían estar en casa, muchachos?, preguntó Alexander, su voz más aguda de lo que pretendía. Necesitamos dinero para comida, señor, dijo el niño que sostenía la taza, con voz pequeña y cansada. No hemos comido desde ayer, Alejandro. Los estudió más de cerca. Eran trillizos, inequívocamente idénticos, y vestían ropas demasiado finas para el frío de octubre. El chico de la izquierda tenía un moretón reciente en la mejilla. ¿Dónde están tus padres?, preguntó Alexander, su voz ahora más suave. Los niños intercambiaron miradas, y el que estaba en el medio susurró. Mamá se fue. Ray dice que no podemos volver a casa hasta que traigamos suficiente dinero, añadió en voz baja. Un elegante Bentley negro se detuvo junto a la acera. Señor, llamó Richard, sosteniendo la puerta abierta. Alexander permaneció inmóvil por un momento, mientras el agua de lluvia le corría por la cara. Lo lógico sería llamar a los servicios sociales y seguir con su velada. Después de todo, tenía una empresa que salvar. Pero algo en esos 3 rostros idénticos, a la vez temerosos y desafiantes, removió algo enterrado durante mucho tiempo en su interior. ¿Tienes hambre?, preguntó, su voz suavizándose. Las 3 cabezas asintieron simultáneamente. Richard, llamó Alexander. Cambio de planes. Alexander observó con auténtica sorpresa cómo los 3 niños devoraban hamburguesas, con queso y patatas fritas en el restaurante abierto las 24 horas. La camarera les dirigió miradas comprensivas, claramente preguntándose por el extraño grupo. Un hombre de negocios trajeado
y 3 niños andrajosos. Entonces, sois trillizos, dijo Alexander, rompiendo el silencio. ¿Cuáles son sus nombres? Ellie, chico de la mejilla magullada, habló primero. Soy Noé. Ethan, dijo el del medio, el que había sostenido la taza. Lucas, susurró el más pequeño, todavía con la boca llena de patatas fritas. ¿Y tú cuántos años tienes?, preguntó Alejandro. 7, respondieron al unísono. Luego intercambiaron una mirada rápida y se rieron. El sonido, lleno de inocencia infantil, fue lo primero que hizo que Alexander se detuviera. Afuera, la lluvia se intensificó, y su sonido tamborileaba contra las ventanas. Alexander miró su reloj. Era casi medianoche. Su ático estaría frío y vacío como siempre. Odiaba la idea de volver allí. ¿Dónde vive Ray?, preguntó Alexander con voz cautelosa. Las sonrisas se desvanecieron de los rostros de los chicos. 43 y Vine, dijo Noah con voz tranquila. El apartamento con los escalones rotos. La mandíbula de Alejandro se tensó. Uno de los peores barrios de la ciudad. Se enojará si volvemos sin suficiente dinero, susurró Ethan, mirando hacia abajo. La camarera llegó con la cuenta. Tus hijos son preciosos, dijo amablemente. Alexander abrió la boca para corregirla, pero se detuvo. Gracias, respondió en su lugar. Un trueno sacudió las ventanas del restaurante, y Lucas se estremeció, acercándose instintivamente al lado de Alexander. Es solo un trueno, dijo Alexander con torpeza. No hay nada que temer. Su teléfono vibró, probablemente de Victoria, con más amenazas sobre la próxima reunión de la junta directiva. Lo silenció sin responder. Escuchen, muchachos, dijo finalmente Alexander, su voz más seria. Se hace tarde y esta tormenta es peligrosa. En mi casa hay mucho espacio. ¿Te gustaría quedarte allí esta noche? ¿Solo hasta la mañana? Los trillizos intercambiaron sus habituales miradas silenciosas. No necesitaban palabras para comunicar su comprensión compartida. Ray nos controlará por la mañana, dijo Noah con cautela. Yo me encargaré de Ray, respondió Alexander, sorprendiéndose a sí mismo con el tono protector en su voz. Richard levantó una ceja pero no lo cuestionó. Cuando Alexander apareció con los 3 niños detrás, sus ojos se abrieron al ver el Bentley. ¿Es esto una nave espacial?, susurró Lucas con la voz llena de asombro. Alexander se rió a su pesar. Cuando entraron al garaje privado debajo de su ático, Alexander se dio cuenta de que su inmaculada casa minimalista nunca antes había albergado a niños. A la señora Patterson, su ama de llaves, probablemente le daría un ataque verlos contemplar su vestíbulo de mármol con los ojos muy abiertos. Este es el castillo de los libros de cuentos, susurró Ethan, con la voz llena de asombro. Solo por esta noche, les recordó Alexander en voz baja, y se lo recordó a sí mismo también, pero mientras los conducía escaleras arriba, algo dentro de él susurró que nada en su cuidadosamente ordenada vida volvería a ser lo mismo. A la mañana siguiente, el rostro de la señora Patterson era una imagen de sorpresa cuando entró a la cocina. 3 chicos idénticos estaban sentados en la isla de la cocina, comiendo cereales, mientras Alexander, todavía con la camisa arrugada del día anterior, hacía tostadas. Señor Bennet, no sabía que esperábamos invitados, dijo, y su compostura británica apenas ocultó su sorpresa. Fue una emergencia, explicó rápidamente Alexander. Solo por una noche. La expresión de la señora Patterson se suavizó al ver la ropa gastada de los niños y el moretón descolorido de Noah. Después de 30 años de administrar hogares, reconoció instantáneamente los signos de abandono. Prepararé un desayuno adecuado, dijo, arremangándose y dirigiéndose a la estufa. Mientras los niños comían panqueques, Alexander entró sigilosamente en su oficina para hacer algunas llamadas. Primero, contactó a su asistente para reprogramar sus reuniones matutinas. Luego llamó a su jefe de seguridad.
Necesito información sobre un hombre llamado Ray, 43 y Vine, instruyó Alexander. Probablemente abusando de 3 niños. Sea discreto. Cuando regresó, encontró a los niños ayudando a la señora Patterson con los platos, algo que Alexander nunca había hecho. No pudo evitar sentirse desconcertado, aunque también le parecía extrañamente correcto. Deberíamos irnos, dijo Noah. Siempre el protector. Controles de rayos al mediodía. Alejandro vaciló por un momento. En realidad pensé que primero podríamos conseguirte ropa nueva. Antes de que los chicos pudieran responder, sonó el timbre. Se llamó a seguridad, dijo la señora Patterson. La señora Caldwell insiste en verlo, señor. Victoria, murmuró Alexander en voz baja. La última persona con la que necesitaba tratar en este momento. Mándela arriba, suspiró, dándole a la señora Patterson una mirada significativa. Ella asintió y guió a los niños hacia la cocina. Victoria entró en la habitación, impecablemente vestida como siempre. Sus tacones de aguja resonaron bruscamente contra el suelo de mármol. Te extrañé en la reunión de Westbrook, dijo fríamente. Los inversores japoneses quedaron decepcionados. Entrecerró los ojos cuando vio a los niños en la isla de la cocina. ¿A quién pertenece ese cereal? Antes de que Alexander pudiera responder, Lucas apareció en la puerta, todavía sosteniendo su taza de jugo. Señor Alexander, ¿puedo tomar más jugo?, preguntó, congelándose cuando vio a Victoria. Victoria enarcó una ceja y su tono rezumaba, condescendencia. ¿Cuidando niños ahora, Alexander? ¿O hay algo que no le has contado a la junta? Es complicado, respondió Alexander con calma. Ethan y Noah aparecieron, atraídos por la ausencia de su hermano. Victoria los estudió y notó cómo Alexander se movía instintivamente de manera protectora hacia los niños. Mañana podemos hablar de negocios, dijo con una mirada calculada. La reunión de la junta directiva es dentro de 3 horas. Tu interés mayoritario pende de un hilo y estás jugando a las casitas. Ella bajó la voz. Te ves terrible. ¿A qué juego estás jugando? No hay juego, respondió Alexander con firmeza. Ahora, si nos disculpan. Después de que Victoria se fue, prometiendo consecuencias, Alexander se arrodilló ante los preocupados trillizos. ¿Estás en problemas por nuestra culpa?, preguntó Ethan con la voz llena de preocupación. Alejandro debería haber dicho que sí. Estos niños estaban descarrilando todo por lo que había trabajado. Pero en lugar de eso, se encontró diciendo, algunas cosas son más importantes que las reuniones de negocios. Y en ese momento, para su propio asombro, realmente lo decía, en serio. Alexander se arregló la corbata mientras el ascensor ascendía a la sala de juntas de Bennett Enterprises. Por primera vez en 20 años, sintió una sensación de incertidumbre sobre el enfrentamiento que se avecinaba. Los trillizos se sentaron en silencio a su lado, jugueteando con su ropa nueva, trajes sencillos pero bien hechos, comprados durante un apresurado viaje de compras después de que la señora Patterson les señalara que no podían seguir usando la misma ropa sucia. «¿Recuerda de qué hablamos?», dijo Alexander suavemente, mirando a Noah, quien asintió seriamente. «Siéntese tranquilamente en su oficina con la señora Patterson mientras tengo mi reunión. No toque nada caro», añadió, en un sutil recordatorio, Ethan. Intervino con una pequeña sonrisa. «Sé bueno». Cuando se abrieron las puertas del ascensor, la expresión de asombro de la asistente de Alexander, Claire, fue inconfundible. «Señor Bennett, la junta está esperando», dijo con la voz entrecortada cuando notó a los 3 niños idénticos. «Estos son mis invitados», dijo Alexander con firmeza. Su tono no dejaba lugar a discusión. «Por favor, muéstrelos a mi oficina, donde la señora Patterson está esperando». Los susurros lo siguieron por el pasillo, y Alexander casi podía sentir los rumores corporativos girando a toda marcha mientras Claire guiaba a los chicos. Victoria salió de la sala de juntas y su sonrisa se congeló cuando vio a los niños. «¿Los trajiste aquí?»,
Ella siseó. Su tono era agudo. ¿Estás tratando deliberadamente de arruinar tu reputación? No tenía alternativas para el cuidado de niños, respondió Alexander con frialdad y tono firme. Esto es exactamente sobre lo que he estado advirtiendo a la Junta, respondió Victoria. Su juicio está comprometido. Primero, el acuerdo con Westbrook. Ahora esta distracción. Una oleada de ira invadió a Alejandro. Esas distracciones tienen nombres, Victoria, replicó. Dentro de la sala de juntas, los 12 ejecutivos guardaron silencio cuando entró Alexander. El presidente Whitfield levantó una ceja. Alexander, estábamos empezando a preguntarnos si te unirías a nosotros, dijo con una leve risa. Mis disculpas por el retraso, respondió Alexander tomando asiento a la cabecera de la mesa. Victoria permaneció de pie, con la postura rígida. Antes de comenzar, dijo Victoria, con la voz llena de sarcasmo, creo que hay un elefante en la habitación. Bueno, más bien 3 elefantes pequeños. Su sonrisa fue aguda. Parece que Alexander ha adoptado a algunos niños sin informar a la Junta. Un murmullo resonó alrededor de la mesa, y la expresión de Alexander se mantuvo firme. Vida personal no es asunto de la Junta Directiva, dijo con calma. Es cuando afecta tu juicio, respondió Victoria. Has estado distraído, faltando a reuniones críticas, tomando decisiones impulsivas. El acuerdo con Westbrook fue defectuoso, interrumpió Alexander. Sus finanzas no respaldaron el precio de venta. Una excusa conveniente, respondió Victoria con desdén. Propongo que consideremos alternativas de liderazgo temporales mientras Alexander soluciona su situación interna. Antes de que Alexander pudiera responder, un estrépito resonó en su oficina, seguido por el sonido de un llanto. Sin dudarlo, se puso de pie. Disculpe por un momento, dijo con voz tensa. Victoria gritó bruscamente. Estamos en medio de una votación. Alexander se detuvo en la puerta y luego se volvió. Vota. Algunas cosas son más importantes. En su oficina, encontró a Lucas llorando por un premio de cristal roto que se había caído del estante. La señora Patterson ya estaba limpiando. Lo siento, sollozó Lucas. Solo quería verlo. Para un hombre cuya reputación se basaba en el perfeccionismo y el control, la respuesta de Alexander lo sorprendió incluso a él. Se arrodilló junto al chico lloroso. Es solo una cosa, Lucas, dijo Alexander con voz suave. Las cosas se pueden reemplazar. Su ático comenzó gradualmente a cambiar de manera sutil pero profunda. Los inmaculados sofás blancos ahora lucían coloridos cojines. La cocina esterilizada albergaba cajas de cereales con forma de dinosaurio junto al café gourmet de Alexander. Y lo más sorprendente es que, de vez en cuando, la risa llenaba el espacio que solo había conocido el silencio. Señor Alexander, mire esto. Lucas llamó desde la sala de estar, donde estaba apilando precariamente bloques de construcción. Un momento, respondió Alexander, terminando una llamada de negocios en la oficina de su casa. Otro nuevo desarrollo. Después de la desastrosa reunión de la Junta Directiva en la que Victoria logró suspender varios de sus poderes ejecutivos en espera de revisión, Alexander había comenzado a trabajar de forma remota 3 días a la semana. La señora Patterson entró con café recién hecho. Los niños necesitan útiles escolares, mencionó casualmente. Alexander levantó la vista bruscamente. Es todavía temporal, afirmó, aunque con menos convicción que hace una semana. La sonrisa cómplice de la señora Patterson le irritó. Por supuesto, señor. Temporal. Al igual que la cita con el pediatra que programé para mañana y las literas que me entregarán esta tarde. Antes de que Alexander pudiera responder, llamó su jefe de seguridad, James. Tengo información sobre Ray Dodson, informó. 3 condenas previas por fraude, actualmente en libertad condicional. Según los vecinos, él acogió a los niños después de que su madre muriera el año pasado. Ella era su novia, no su madre biológica. No hay ningún padre en la foto.
Y el abuso. Múltiples testigos confirman haber visto a los niños con heridas. Ray los obliga a mendigar diariamente y toma todo lo que recolectan. La mandíbula de Alejandro se tensó. ¿Cuáles son nuestras opciones? Podríamos informar a CPS, respondió James. Pero el sistema está sobrecargado. El cuidado de crianza. Probablemente los separaría. La idea de que los trillizos se separaran creó un dolor inesperado en el pecho de Alexander. Sigue monitoreando a Ray, le ordenó. Necesito tiempo para resolver esto. Más tarde, Alexander observó a los niños. Durante la cena, una comida de estilo familiar que la señora Patterson había comenzado a servir. En lugar de su habitual plato solitario, cada trillizo reveló personalidades distintas a pesar de su apariencia idéntica. Noah era protector y serio. Ethan estaba pensativo y observador. Lucas era imaginativo y cariñoso. Tenemos que volver pronto con Ray. Ethan preguntó de repente. Su tenedor se detuvo a mitad del bocado. La pregunta quedó en el aire. El acuerdo temporal ya se había extendido a 9 días. Todavía no, respondió Alexander con cuidado. Pero no podemos quedarnos para siempre. Noah siempre fue práctico. Esta no es nuestra casa. Alexander se encontró luchando con emociones desconocidas. Estos chicos habían trastornado por completo su vida, su trabajo, su hogar prístino. Victoria estaba usando su presencia para desafiar su liderazgo. Desde cualquier punto de vista lógico, eran una carga. Sin embargo, al verlos ahora, Lucas demostrando cómo los dinosaurios comían espaguetis, Ethan alineando cuidadosamente sus zanahorias por tamaño, y Noah asegurándose de que sus hermanos tuvieran suficiente agua, Alexander se dio cuenta de que algo se había movido dentro de él. En realidad se escuchó a sí mismo decir, «Puedes quedarte todo el tiempo que necesites». Los rostros de los trillizos se iluminaron, una mezcla de esperanza y cansancio luchando en sus expresiones. Y Alejandro, que había construido un imperio mediante decisiones calculadas y desapego emocional, se encontró esperando que se quedaran para siempre. La paz que se había instalado en el ático de Alexander se hizo añicos una tarde, cuando la señora Patterson lo llamó urgentemente durante una reunión crítica con inversionistas. «Señor, hay un hombre aquí. Ray Dodson. Exige ver a los niños. Y hace amenazas terribles. Seguridad lo retiene en el vestíbulo, pero afirma que se lo han secuestrado. Dice que acudirá a la policía». Se formó hielo en las venas de Alejandro. «Estoy en camino. Mantén a los niños en la sala de juegos. No les digas nada». Cuando Alexander llegó, encontró a un hombre delgado y nervudo con los ojos inyectados en sangre paseando por el vestíbulo de mármol. 2 guardias de seguridad lo flanqueaban nerviosamente. «¿Tú, Bennett?», exigió Ray, su voz baja y peligrosa. «¿Dónde están mis hijos?». Alexander se acercó a él, con furia controlada en sus ojos. «No son tuyos, y según su condición cuando los encontré, no tienes derecho a llamarte su guardián», dijo Alexander con voz dura. Ray se burló, su tono lleno de arrogancia. «Revisa la documentación, hombre rico. Su madre me los dejó. Son mi boleto de comida y los quiero de vuelta ahora mismo». «Esos vales de comida son niños», respondió Alexander, con voz peligrosamente tranquila. «Habéis estado abusando y explotando a niños. Pruébalo», desafió Ray. Mientras tanto, el teléfono de Alexander vibró, y casi pudo sentir que la sonrisa de Ray se hacía más amplia. «Hablaré con la policía sobre cómo un multimillonario secuestró a 3 niños de su tutor. Legal. Me pregunto qué pensará su elegante junta directiva de ese titular». La amenaza flotaba en el aire y la mente de Alexander daba vueltas. Se dio cuenta con sorprendente claridad de que Ray había encontrado su debilidad, su compañía. La misma vulnerabilidad que Victoria estaba usando para explotarlo. «¿Cuánto cuesta?», preguntó Alejandro con frialdad. Los ojos de Ray brillaron. «Ahora estamos hablando.
$500,000, efectivo y desaparezco, con papeleo y todo. ¿Venderías niños por dinero? El disgusto de Alejandro era evidente. Los estás comprando, ¿no? Antes de que Alexander pudiera responder, su teléfono vibró con un mensaje urgente de Victoria. Votación de emergencia de la Junta en 1 hora. Se requiere tu presencia. Última oportunidad para salvar su posición. El momento no podría haber sido peor. Si faltaba a esta reunión, Victoria tomaría el control de su empresa. 20 años de trabajo perdidos. Pero si se marchaba ahora, Ray podría llegar de algún modo hasta los chicos. La seguridad te acompañará hasta la salida, le dijo Alexander a Ray con firmeza. Mi abogado se pondrá en contacto contigo mañana. Toca a esos chicos otra vez y me aseguraré de que estés en prisión al anochecer. Mientras se llevaban a Ray, gritando amenazas, el teléfono de Alexander volvió a sonar. Victoria, siseó la voz al otro lado de la línea. La votación está comenzando, Alexander. ¿Dónde estás? Al mirar hacia el ascensor, Alexander pensó en los 3 niños, pequeños que confiaban en él para mantenerlos a salvo. Estoy manejando algo más importante, respondió y luego colgó. Arriba, Alexander encontró a los trillizos construyendo un fuerte con los cojines del sofá, felizmente inconscientes de la amenaza que había en el piso de abajo, o del golpe corporativo que se estaba desarrollando en la ciudad. Señor Alejandro, Lucas llamó emocionado. Llegas a casa temprano. En ese momento, frente a sus rostros inocentes, Alexander Bennett, titán de los negocios y notorio adicto al trabajo, se dio cuenta de lo que realmente importaba. Su empresa podría caer hoy, pero estos muchachos nunca más se sentirían abandonados. Alexander estaba sentado en la oficina de su casa, revisando los daños a su posición corporativa. La votación de emergencia de la Junta lo había despojado del control operativo, aunque conservaba su título y participación accionaria. Victoria ahora dirigía efectivamente las operaciones del día a día. 20 años de construcción de un imperio fueron dejados de lado en una sola tarde, porque había elegido a 3 niños en lugar de una reunión. Curiosamente, no se arrepintió. Suave golpe interrumpió sus pensamientos. Noah estaba en la puerta, tan serio como siempre. La señora Patterson dijo que usted ya no es el jefe de su empresa, dijo sin rodeos. Por nuestra culpa. Alexander le indicó que entrara. Es complicado. Noah, pero no es tu culpa. Deberíamos volver con Ray para que puedas arreglar tu empresa, dijo Noah, con la desgarradora practicidad de un niño que había aprendido a sacrificarse demasiado joven. Por supuesto que no, respondió Alexander con firmeza. Ray no es una buena persona. Noah lo estudió con esos ojos penetrantes que parecían demasiado sabios para un niño de 7 años. ¿Por qué nos ayudas? La pregunta tomó a Alexander con la guardia baja. Porque de hecho, hace 3 semanas no habría dedicado ni una mirada a los niños de la calle. ¿Qué había cambiado? Antes de que pudiera formular una respuesta, James llegó con una carpeta. La información que usted solicitó, señor, informó James colocando la carpeta sobre el escritorio de Alexander. Después de que Noah se fue, Alexander abrió el archivo. Dentro había certificados de nacimiento de los trillizos, el certificado de defunción de su madre y algo inesperado, una fotografía de una mujer joven sosteniendo a 3 bebés recién nacidos. Había algo inquietantemente familiar en su rostro. Alexander buscó en su memoria, seguro de haberla visto antes. Su teléfono volvió a sonar. Su abogada, Sofía. Solicité una tutela temporal de emergencia, informó. Dados los antecedentes penales de Ray, tenemos una oportunidad. Pero él está haciendo ruido acerca de ir a la prensa con una historia de secuestro multimillonario. Manéjalo, instruyó Alexander. Cueste lo que cueste. Después de colgar, Alexander volvió a la fotografía. ¿Quién era esta mujer? ¿Por qué parecía tan familiar? Un alboroto en la sala llamó su atención. Encontró a Ethan vaciando una caja de zapatos maltrecha en la alfombra. ¿Qué es esto?, preguntó Alejandro.
Nuestra caja del tesoro, explicó Lucas. Guardábamos las cosas de mamá allí. El contenido era lamentablemente escaso. Un lápiz labial, una pulsera, algunas fotografías y varios sobres. Ella escribía cartas, dijo Ethan con reverencia manejando los sobres con cuidado. A nuestro papá. Alejandro se quedó helado. Tu padre. Noah apareció luciendo preocupado. Ella dijo que él era muy importante y que nos amaba, pero que no podía estar con nosotros. Con manos temblorosas, Alexander tomó una de las cartas. La línea de dirección decía simplemente, Miguel. Su corazón casi se detuvo. Miguel, su hermano menor que había muerto en un accidente de escalada hacía 8 años. ¿Puedo?, preguntó con voz ronca señalando la carta. Los chicos asintieron y Alexander abrió con cuidado el sobre, fechado hace 8 años. La carta comenzaba, Querido Michael, los chicos empiezan a parecerse más a ti cada día. Alexander. Miró a los trillizos con nuevos ojos. Ahora vio lo que su subconsciente había reconocido desde el principio. La barbilla de la familia Bennett, los ojos de su hermano, el remolino en su cabello oscuro. La verdad imposible lo golpeó como un golpe físico. Estos no eran simplemente niños al azar que había rescatado. Estos eran sus sobrinos. La revelación lo golpeó con fuerza y se quedó mirando la carta. Luego volvió a mirar las 3 caras idénticas que lo observaban con curiosidad. Los niños no eran niños cualquiera, dijo Alexander en voz baja. Eran los hijos de Michael, su legado, su carne y sangre. ¿Conocías a nuestro papá?, preguntó Ethan rompiendo el silencio cargado. Alexander luchó por encontrar las palabras. ¿Cómo podía explicar que su padre había sido su hermano gemelo, que había perdido la pista de Michael durante sus años salvajes y aventureros antes de su muerte, que de alguna manera, imposible, sus caminos habían convergido nuevamente a través de estos 3 niños pequeños? Sí, logró decir finalmente. Lo conocía muy bien. ¿Fue amable?, Lucas preguntó esperanzado. Lo mejor, dijo Alexander con la voz llena de emoción. Valiente, amable, siempre riendo. Tiene sus ojos, los 3. Los chicos intercambiaron miradas. Esa comunicación silenciosa volvió a pasar entre ellos. Si conocieras a nuestro padre, dijo Noah con cuidado, y ahora nos quedamos contigo, ¿eso te hace agradar a nuestro tío o algo así? La palabra tío resonó en el pecho de Alexander, y él respondió suavemente. Algo así. Antes de que pudiera dar más detalles, el ascensor sonó. Alexander se puso tenso, esperando a Ray, o quizás a Victoria. En cambio, apareció la señora Patterson junto con Sofía, su abogada. Señor, la señora Morgan está aquí con noticias urgentes, dijo la señora Patterson. La expresión de Sofía era sombríamente triunfante. Ray Dodson ha sido arrestado por violación de la libertad condicional, informó. Lo pillaron intentando vender los documentos de tutela de los niños a un periodista sensacionalista. Mi investigador registró todo. El alivio inundó a Alejandro, seguido rápidamente por la resolución. Entonces avanzamos con la petición de adopción de inmediato. ¿Adopción?, repitió Lucas con los ojos muy abiertos. Alexander se dio cuenta de que había hablado sin pensar. La decisión de su corazón se manifestó antes de que su mente la hubiera procesado por completo. Pero al mirar a estos niños, los hijos de Michael, sus sobrinos, supo con absoluta certeza que le pertenecían. Si eso es lo que quieres, añadió con cuidado. Lo que siguió fue un momento que Alexander recordaría por el resto de su vida. 3 cuerpos idénticos se lanzaron hacia él simultáneamente. Pequeños brazos rodeando su cuello y cintura, lágrimas y risas mezclándose mientras se abrazaban. ¿En serio? ¿Para siempre?, preguntó Lucas, con la voz llena de asombro. De verdad. Para siempre, confirmó Alexander. Algo se abrió en su interior. El muro que había construido después de la muerte de Michael, la barricada emocional que lo había convertido en un hombre de negocios temido, pero en un hombre solitario. Esa noche,
Después de que los niños se durmieron, Alexander se sentó mirando fotografías antiguas de él y Michael cuando eran niños. El parecido entre su hermano y los trillizos era innegable ahora que sabía buscarlo. Su teléfono sonó. Era Victoria. Los inversores japoneses se están retirando, dijo sin preámbulos. Tienen 48 horas para salvar la empresa. Michael, ¿habría querido esto?, preguntó Alexander. La pregunta se le escapó más para su propia claridad que para beneficio de Victoria. ¿Qué? Victoria respondió con tono agudo. Nada, murmuró Alexander. Lo manejaré mañana. Hace 24 horas. Noticias como esta lo habrían llevado a una espiral de crisis. Pero ahora, mientras observaba a 3 niños pequeños durmiendo pacíficamente al final del pasillo, Alexander Bennett se dio cuenta de que sus prioridades habían cambiado fundamentalmente. De pie frente a la pared de cristal de la oficina de 1900 en su casa, contemplando el horizonte de Manhattan, Alexander estaba hablando por teléfono con su equipo financiero. En solo una semana, se presentaron los documentos de tutela temporal. Las pruebas de ADN confirmaron que los trillizos eran efectivamente hijos de Michael, y el proceso de adopción estaba oficialmente en marcha. Pero mientras su vida personal iba encajando, su mundo profesional se desmoronaba. Las acciones han caído un 17% desde que Victoria tomó el control operativo, informó sombríamente su director financiero. Los clientes importantes se están poniendo nerviosos. Necesitamos que usted vuelva al mando. Estoy trabajando en ello, respondió Alexander, su mirada parpadeando hacia la sala de estar, donde los trillizos estaban construyendo una elaborada pista de carreras. Tenga los documentos listos para la reunión de mañana. Cuando terminó la llamada, la señora Patterson apareció con expresión preocupada. Señor, hay alguien de los servicios de protección infantil aquí. Ella insiste. En una inspección inmediata de la casa. El estómago de Alejandro se apretó. Esto no estaba programado. Sin duda fue obra de Victoria. La trabajadora de CPS, la señora Reynolds, se mostró enérgica y claramente escéptica. Hemos recibido inquietudes sobre la idoneidad del ambiente de su hogar, señor Bennett. Entiendo que nunca ha tenido hijos antes, pero de repente tiene 3 a su cuidado. Son mis sobrinos, explicó Alexander mientras la guiaba por el ático. Su padre era mi hermano. La señora Reynolds tomó notas mientras inspeccionaba el dormitorio de los niños, que ahora estaba completamente amueblado con literas, escritorios y juguetes. ¿Y recientemente descubriste esta conexión?, preguntó ella, su voz plana. Antes de que Alexander pudiera responder, Lucas irrumpió. Señor Alexander, Noah está herido en la sala de estar. Noah estaba sentado agarrándose el brazo, con el rostro pálido de dolor. Me caí del sofá, admitió con los dientes apretados. Sin dudarlo, Alexander lo levantó. Vamos al hospital, dijo con la voz tensa por la urgencia. Señora Patterson, por favor acompañe a la señora Reynolds a salir. Señor Bennett, esta entrevista no está completa, protestó la señora Reynolds. Mi sobrino necesita atención médica, dijo Alexander con firmeza. Siéntase libre de reprogramar su cita en el hospital. Las radiografías confirmaron una fractura simple, pero mientras le enyesaban el brazo a Noah, el teléfono de Alexander volvió a sonar con mensajes urgentes sobre la reunión de la junta. Directiva de mañana. Deberías ir a tu reunión, dijo Noah en voz baja, notando la distracción de Alexander. Estamos acostumbrados a cuidarnos a nosotros mismos. El comentario, pronunciado con una aceptación tan natural, impactó profundamente a Alexander. Estos muchachos se habían visto obligados a ser autosuficientes de la peor manera posible. Estoy exactamente donde necesito estar, respondió Alexander, apretando la mano buena de Noah. Cuando regresaron a casa, la señora Reynolds había presentado su informe. Fue desfavorable, citando la falta de experiencia de Alexander en el cuidado de niños y las preocupantes distracciones profesionales. Sofía llamó con la noticia.
Victoria también presentó una objeción formal a la adopción, dijo Sofía. Ella afirma que la inestabilidad de su empresa le convierte en un tutor inadecuado. Alexander sintió que una fría furia crecía en su interior. Está utilizando a estos chicos como peones para apoderarse de mi empresa. Está funcionando, admitió Sofía. El juez está preocupado. Necesitamos demostrar su compromiso tanto con los niños como con la empresa. Después de colgar, Alexander encontró a Siama, los trillizos, en la cocina con la señora Patterson, haciendo galletas con una mano para animar a Noah. ¿Estamos en problemas?, preguntó Ethan, sintiendo el humor de Alexander. Alexander miró sus caras preocupadas y tomó una decisión. No, pero necesito preguntarte algo importante. ¿Mañana vendrías conmigo a una reunión? ¿Para conocer a las personas con las que trabajo? La elección estaba clara ahora. Ya no separaría sus mundos. Si salvar su empresa significaba mostrarles a todos exactamente por qué estos chicos importaban más, entonces eso es lo que haría. La sala de juntas de Bennett Enterprises quedó en silencio cuando Alexander entró, seguido de 3 chicos idénticos. El brazo de Noah estaba enyesado, y los 3 vestían trajes azul marino a juego, reflejando el de Alexander. La sonrisa de Victoria se congeló en medio de la conversación con los miembros de la junta. «Caballeros, damas», comenzó Alexander, guiando a los trillizos a los asientos a su lado. «Antes de hablar sobre el futuro de la empresa, me gustaría presentarles a Noah, Ethan y Lucas Bennett». Los murmullos resonaron alrededor de la mesa ante el uso de su apellido. «¿Bennett?», Victoria cuestionó bruscamente. «Sí», confirmó Alejandro. «Mis sobrinos, los hijos de mi hermano Michael». La revelación cayó como un trueno. Todos los presentes habían conocido a Michael, el gemelo de espíritu libre que había rechazado el mundo empresarial antes de su trágica muerte. «Imposible», se burló Victoria. «Michael nos lo habría dicho», añadió. «He confirmado mediante pruebas de ADN que estos niños son sus hijos biológicos. Son mi familia y parte del legado de Bennett». El presidente A. Whitfield se inclinó hacia adelante. «Alexander, si bien esta es una noticia extraordinaria, no aborda la inestabilidad actual de la empresa». «En realidad, eso lo explica todo», respondió Alexander. «Hace 3 semanas, descubrí que 3 niños estaban siendo explotados y abusados. En ese momento no sabía que eran mis sobrinos. Solo sabía que necesitaban ayuda». Hizo una pausa, mirando a cada niño con evidente afecto. «Elegí protegerlos, incluso a costa de faltar a reuniones o decepcionar a los inversores». Lucas deslizó su pequeña mano en la de Alexander, un gesto que no pasó desapercibido para los miembros de la junta. «Victoria ha sugerido que no. Puedo equilibrar las responsabilidades familiares y comerciales», continuó Alexander. «Pero yo diría que comprender lo que realmente importa me convierte en un mejor líder, no en peor». Distribuyó carpetas que contenían un plan integral de reestructuración. «Mi padre fundó Bennett Enterprises sobre la base de valores familiares. Propongo que volvamos a esas raíces con una nueva división centrada en inversiones éticas en el bienestar y la educación infantil». El rostro de Victoria se ensombreció. «Esto es manipulación emocional, no negocios. Este es el futuro», corrigió Alexander. «Y un testimonio de lo que más importa». Se volvió hacia los trillizos. «Chicos, ¿les gustaría esperar con la señora Patterson mientras terminamos nuestra conversación?» Después de que se fueron, Alexander miró fijamente al tablero. «Tienes una opción: apoyar mi visión para esta empresa, seguir adelante con estos muchachos como parte de mi vida, o aceptar mi renuncia y desinversión total de acciones, con efecto inmediato». Siguió un silencio de sorpresa. Alexander Bennett nunca había dado ultimátums, nunca lo había necesitado. «¿Te alejarías de todo?», Victoria preguntó con incredulidad. «¿Para tener 3 niños apenas lo sabes?». La mirada de Alejandro era inquebrantable. «Para los hijos de mi hermano, para mi familia,
Sí. Sin dudarlo, el presidente Whitfield se aclaró la garganta. Creo que deberíamos revisar la propuesta del señor Bennet antes de tomar cualquier decisión. Victoria, tu nombramiento temporal fue solo eso. Temporal. Mientras continuaba la reunión de la Junta, Alexander sintió una extraña paz. A pesar de la guerra corporativa que se estaba desarrollando, pasara lo que pasara, sabía que había tomado la decisión correcta. Afuera, en la sala de espera, encontró a los trillizos dibujando contentos bajo la atenta mirada de la señora Patterson. ¿Sigues siendo el jefe?, preguntó Ethan. Alexander sonrió al darse cuenta de que la respuesta importaba mucho menos que antes. Ya veremos. Pero de cualquier manera, estaremos bien. La pacífica rutina que Alexander había establecido con los trillizos se hizo añicos una fresca mañana de lunes cuando Lucas, normalmente el primero en despertarse con una energía ilimitada, no podía levantarse de la cama. «No me siento bien», susurró. Su rostro habitualmente sonrosado, alarmantemente pálido. Alexander colocó una mano en la frente del niño y sintió el calor irradiando a través de su palma. «Te estás quemando». La señora Patterson apareció en la puerta. ¿Debería llamar al doctor Harrison? Antes de que Alexander pudiera responder, Lucas comenzó a toser violentamente. Cada espasmo sacudió su pequeño cuerpo. Cuando apartó la mano de la boca, pequeñas motas de sangre salpicaron su palma. «Llame a una ambulancia», ordenó Alexander, con la voz tensa por el miedo. Noah y Ethan observaron con los ojos muy abiertos cómo los paramédicos sacaban a su hermano del ático. «Nosotros también iremos», declaró Noah. Su tono no admitía discusión. En el hospital, los médicos se llevaron a Lucas mientras una enfermera guiaba a Alexander y a los trillizos restantes a una sala de espera privada. Pasó una hora en tenso silencio antes de que apareciera la doctora Patel, con expresión grave. «Señor Bennet, Lucas ha desarrollado una neumonía grave, complicada por una afección subyacente que acabamos de descubrir. Anemia aplásica. Su cuerpo no produce suficientes células sanguíneas». Alexander sintió que el suelo se inclinaba debajo de él. «¿Va a estar bien?» «Hemos comenzado un tratamiento agresivo, pero está muy enfermo. Necesitamos discutir opciones a largo plazo, incluido un posible trasplante de médula ósea. Toma lo que necesites de mí», dijo Alexander de inmediato. «No es tan simple», explicó el doctor Patel suavemente. «La compatibilidad es esencial. Los hermanos suelen ser la mejor pareja, especialmente los trillizos idénticos». «Pero no son idénticos», interrumpió Alexander, recordando detalles de las pruebas de ADN. «Son trillizos fraternos». El doctor Patel asintió. «Haremos pruebas a todos de inmediato». Mientras las enfermeras recogían muestras de Noah y Ethan, el teléfono de Alexander sonó incesantemente. Victoria, la junta directiva, los inversores, todos exigiendo su atención para la reunión de emergencia de accionistas programada para esa tarde. «El futuro de la empresa se decidirá hoy», advirtió su director financiero. «Sin ti allí, Victoria obtendrá el control permanente». Alexander miró a través de la mampara de cristal, donde Lucas yacía conectado a las máquinas, luciendo increíblemente pequeño y frágil. «Manéjalo», dijo en voz baja. Respondió simplemente, poniendo fin a la llamada. Horas más tarde, el doctor Patel regresó con noticias demoledoras. «Ninguno de los hermanos es compatible. Tendremos que ampliar nuestra búsqueda a la familia extendida y al registro nacional». «Ponme a prueba», insistió Alexander. La expresión del médico se suavizó, pero parecía dudosa. «Como tío, las posibilidades son escasas». Alexander repitió con firmeza, «Ponme a prueba». Mientras esperaba los resultados, se sentó junto a la cama de Lucas, sosteniendo la mano flácida del niño entre la suya. Noah y Ethan se acurrucaron contra él, inusualmente silenciosos. «¿Recuerdas cuando nos encontraste esa noche?», susurró Noé. «Lucas dijo que eras un ángel enviado por mamá».
A Alejandro se le hizo un nudo en la garganta. No soy ningún ángel. Nos salvaste, insistió Ethan. Ahora también tienes que salvar a Lucas. La simple fe en sus voces casi lo destrozó. Alexander Bennett, un hombre que había negociado acuerdos por miles de millones de dólares sin inmutarse, se encontró orando por primera vez desde la infancia. El regreso del doctor Patel interrumpió su vigilia. Su expresión estaba atónita. «Señor Bennett, tenemos que hablar en privado», dijo, guiándolo fuera de la habitación de Lucas. Ella le mostró los resultados de la prueba. «Esto es notable. Sois una pareja casi perfecta. Más cercana de lo que se esperaría de un tío». Alexander se quedó mirando los gráficos, sin comprender. «Señor Bennett», continuó con voz cuidadosa, «este nivel de compatibilidad sugiere que usted podría tener un parentesco más cercano. ¿Está seguro de que es el tío del niño y no su padre?» Los resultados de las pruebas genéticas estaban esparcidos sobre el escritorio del doctor Patel. Cada página confirmaba lo que parecía imposible. Alexander los miró con incredulidad mientras el médico explicaba el significado. «La compatibilidad es extraordinaria», dijo. «En gemelos idénticos. El ADN es casi idéntico. Eso significa que tú y tu hermano tendrían esencialmente los mismos marcadores genéticos. Entonces, para el sistema inmunológico de Lucas», Alejandro empezó a comprender. «Tus células parecerían casi idénticas a las de su padre biológico». El doctor Patel confirmó. «Es muy afortunado. Sin esta compatibilidad, encontrar un donante compatible podría haber llevado meses, tiempo del que Lucas no dispone». Alexander recordó su infancia con Michael, los gemelos idénticos criados como imágenes especulares, hasta que Michael rechazó el camino corporativo de su padre. Gran parte de la vida rígida y controlada de Alexander se había definido por ser el gemelo responsable, el que se quedaba. «¿Qué tan pronto podremos hacer el trasplante?», preguntó. «Comenzaremos los preparativos de inmediato. El procedimiento en sí conlleva riesgos, por supuesto. Para Lucas, existe la posibilidad de rechazo. Para usted, el proceso de donación no es agradable». «No me importan los riesgos para mí», interrumpió Alexander. «Solo sálvalo». Cuando Alexander regresó a la habitación de Lucas, encontró a Ethan y Noah acurrucados dormidos en sillas junto a la cama de su hermano. Sus rostros pequeños, muy parecidos al de Michael, parecían inusualmente vulnerables. Mientras dormían, una vez más se dio cuenta. Estos niños no eran solo sus sobrinos, genéticamente bien podrían ser sus hijos. Su teléfono vibró, un mensaje de Sofía. «Victoria convocó una conferencia de prensa de emergencia, alegando que usted había abandonado las responsabilidades de la empresa. La junta directiva vacila en su apoyo». Siguió otro mensaje de texto. «CPS reanuda la investigación basándose en su ausencia en el hospital. Victoria sugiere un ambiente hogareño inestable». Alexander silenció su teléfono. Una fría certeza se apoderó de él. Victoria había aprovechado su ausencia para tomar el control, utilizando la enfermedad de Lucas en su contra. La calculada crueldad de aquello lo dejó estupefacto. Noah se despertó y se frotó los ojos. «Lucas se pondrá bien». Alexander se sentó a su lado, acercando a Noah y a la hora despertado Ethan. «Soy compatible con el trasplante. Le daremos a Lucas algunas de mis células sanas para ayudar a que su cuerpo se fortalezca. Como una transfusión de superhéroe». El rostro de Ethan se iluminó de esperanza. «¿Algo así?». Alejandro sonrió. «Los médicos empezarán mañana». «¿Te hará daño?», preguntó Noah preocupado. «No mucho», le aseguró Alexander, aunque sabía que el procedimiento sería agotador. Y aunque doliera, valdría la pena. Mientras los niños asimilaban esta noticia, se abrió la puerta de la habitación del hospital. Victoria estaba allí, impecablemente vestida, flanqueada por un hombre con una cámara. «Todo un drama familiar», observó con frialdad.
La junta directiva se preocupó cuando usted se perdió la votación crucial de hoy. Pensé que debería ver por mí mismo que era más importante que salvar su empresa. Alejandro se levantó en actitud protectora. Sal, Victoria, y llévate a tu fotógrafo contigo. La junta votó a favor de destituirlo como director ejecutivo. Hace una hora, continuó Victoria imperturbable. Ahora tengo el control total de Bennett Enterprises. Hizo un gesto hacia Lucas. Todo por un niño que ni siquiera es tuyo. Estás equivocado, respondió Alexander en voz baja. Son más míos de lo que alguna vez fue la empresa. El procedimiento de trasplante de médula ósea dejó a Alexander debilitado pero decidido. Durante 3 días permaneció en la habitación del hospital adyacente a la de Lucas, insistiendo en estar cerca, a pesar de las recomendaciones de los médicos de que descansara en casa. Noah y Ethan caminaban entre sus habitaciones, llevando dibujos y susurrando mensajes de aliento. Los signos iniciales son prometedores, informó el doctor Patel a Alexander al 4.º día. El cuerpo de Lucas está aceptando las células trasplantadas. Somos cautelosamente optimistas. Alexander observó a través de la ventana de observación mientras Lucas dormía. Su pequeño pecho subía y bajaba constantemente bajo una maraña de cables de monitoreo. El color del niño había mejorado ligeramente, el primer signo tangible de recuperación. Señor Bennett, continuó el médico. La señora Morgan insiste mucho en verte. Dice que es un asunto legal urgente. Sofía entró, luciendo inusualmente arrugada pero triunfante, agarrando una carpeta gruesa. He estado intentando comunicarme contigo durante días. Tu teléfono ha estado apagado. Lucas me necesitaba, respondió Alexander simplemente. Bueno, Victoria necesitaba que te fueras, respondió Sofía abriendo la carpeta, pero se volvió descuidada en su prisa por tomar el control. Falsificó firmas de la junta directiva y puso documentos retroactivos. Mis investigadores encontraron todo. Alejandro asimiló esta noticia con sorprendente distanciamiento. ¿Podemos usar esto? ¿Usarlo? Sofía arqueó una ceja. Esto es un fraude corporativo. La junta ya convocó una sesión de emergencia para reintegrarlo una vez que vieron la evidencia. Victoria está siendo escoltada fuera del edificio mientras hablamos. Una vez, esta victoria lo habría sido todo. Ahora, Alexander simplemente asintió, y su mirada volvió a Lucas. Sofía lo estudió con nueva comprensión. Hay más. La petición de adopción ha sido aprobada. El juez se sintió especialmente conmovido por su sacrificio médico por Lucas. Tan pronto como firme estos documentos, serán legalmente sus hijos. Esta noticia penetró en el cansancio de Alejandro. ¿Están aprobados? ¿Los 3? Los 3 chicos Bennett, confirmó Sofía con una rara sonrisa. O debería decir los 4. Más tarde esa noche, mientras Alexander estaba sentado junto a la cama de Lucas, leyendo en voz alta un libro de cuentos gastado que Noah había insistido que era su favorito, se dio cuenta de que lo estaban observando. Los ojos de Lucas estaban abiertos, claros y enfocados por primera vez en días. «Te quedaste», susurró el niño con voz ronca. Alexander dejó el libro a un lado, con la garganta apretada por la emoción. «Por supuesto que me quedé. ¿Realmente vamos a ser tuyos para siempre ahora?», preguntó Lucas. Ethan dijo que el juez dijo, «Sí, si eso es lo que quieres», respondió Alexander en voz baja. La pequeña mano de Lucas encontró la suya. «¿Podemos llamarte papá en lugar de señor Alexander? Noah dice que está bien porque me diste tus supercélulas». La simple pregunta abrió algo definitivo en el corazón de Alejandro. La última resistencia a esta profunda transformación de la vida. Hace 3 semanas, era un hombre solitario obsesionado con el poder corporativo. Ahora, estaba sentado en una habitación de hospital, de la mano de un niño que portaba su material genético y que lo veía como un padre. «Sería un honor para mí»,
respondió Alexander con la voz áspera por la emoción. Fuera de la habitación, Noah y Ethan presionaron sus rostros contra el cristal, vigilando como siempre a su hermano. Alexander les indicó que entraran y abrió los brazos para incluir a los tres, mientras los trillizos se apiñaban contra él. Uno todavía conectado a los monitores, pero mejorando, se dio cuenta de que finalmente estaban a salvo. Alexander Bennett entendió que no solo había salvado a estos niños, ellos también lo habían salvado. Alexander estaba en la ornamentada sala del tribunal, con sus tres hijos a su lado vestidos con trajes a juego. Sus cabellos oscuros estaban cuidadosamente peinados para la ocasión. Lucas, todavía ligeramente pálido pero recuperándose bien, se aferró con fuerza a su mano. Noah y Ethan flanqueaban su otro lado, con expresiones solemnes pero ojos brillantes, de anticipación. La jueza Winters revisó los documentos finales de adopción, y de vez en cuando levantaba la vista para estudiar a la inusual familia que tenía ante ella. Señor Bennett, ¿entiende que al firmar estos documentos acepta total responsabilidad legal por Noah, Ethan y Lucas como su padre? Sí, señoría, respondió Alexander con tranquila confianza. El tribunal reconoce las circunstancias excepcionales de este caso, continuó el juez Winters. La conexión biológica entre usted y los niños como su tío, su intervención médica que probablemente salvó la vida de Lucas, y su compromiso demostrado con su bienestar a pesar de las importantes consecuencias profesionales. Alexander recordó los tumultuosos últimos 2 meses, desde encontrar a 3 niños hambrientos en una noche lluviosa, hasta descubrir que eran hijos de su hermano, desde casi perder su compañía hasta casi perder a Lucas, y finalmente, hasta la culminación de 1900, hoy convertirse legalmente en su padre. También revisé las declaraciones de los servicios de protección infantil, agregó el juez, incluida su evaluación actualizada luego de las preocupantes acusaciones de la señora Caldwell. Alejandro se tensó ligeramente. El ataque final de 1900, Victoria había sido particularmente vengativo, presentar quejas ante el CPS, sugiriendo que su casa era inestable y que los niños estaban siendo abandonados durante la hospitalización de Lucas. La investigación concluyó que esas acusaciones eran completamente infundadas. De hecho, afirmó firmemente el juez Winters, el testimonio de la señorita Patterson y las observaciones del personal del hospital indican una dedicación excepcional al bienestar de estos niños. Dejó los papeles a un lado y miró directamente a los chicos. Noah, Ethan y Lucas, normalmente, les pregunto a los niños de su edad si desean ser adoptados por el peticionario. Sin embargo, dado su claro apego y el estatus del señor Bennett como su tío biológico, simplemente les preguntaré si tienen algo que quieran decir. Los hermanos intercambiaron miradas antes de que Noah, como siempre, hablara por ellos. Queremos ser los Bennett, señoría, dijo con voz firme. Alexander, quiero decir, nuestro padre, nos encontró cuando nadie más nos quería. Cuando Lucas enfermó, le dio células especiales para mejorarlo. Nos lee cuentos todas las noches y aprendió a hacer panqueques de dinosaurio, aunque la señora Patterson dice que nunca antes había cocinado nada. Una oleada de risas suaves recorrió la sala del tribunal. Alexander sintió que se le hacía un nudo en la garganta por la emoción. Noah continuó. En serio, él nos enseñó que la familia no se trata solo de tener la misma sangre. Se trata de quien te ama pase lo que pase. El juez Winters sonrió. Bien dicho, joven. Firmó los documentos finales con floritura. Por el poder que me ha otorgado el Estado de Nueva York, por la presente declaro que estas adopciones son definitivas y completas. Felicitaciones a la familia Bennett, la pequeña audiencia, la señora Patterson, James, Sofía, y un puñado de miembros de la junta que habían apoyado a Alexander en todo, estallaron en aplausos. Afuera del tribunal, los fotógrafos esperaban. Esta vez no periodistas de negocios, sino aquellos de las páginas de sociedad,
ansiosos por capturar imágenes de la dramática transformación del notorio soltero Alexander Bennett en un devoto padre de trillizos. «¿Qué pasa ahora, papá?», preguntó Ethan mientras navegaban entre la multitud hacia el auto que los esperaba. La palabra «papá» aún provocaba una oleada de asombro en Alexander cada vez que la escuchaba. Hace 2 meses había estado solo en la cima del poder corporativo. Ahora su vida giraba en torno a los almuerzos escolares, los cuentos antes de dormir y el milagro diario de ver a 3 niños idénticos, cada uno con sus propias personalidades distintas, crecer seguros de que eran amados. «Ahora», respondió Alexander, acercando a los 3 niños, «nos vamos a casa». Habían pasado 2 años desde la ceremonia en el tribunal que convirtió oficialmente a los trillizos Bennett en una familia. Alexander estaba de pie en la parte trasera del auditorio de la escuela primaria, observando con manifiesto orgullo cómo Lucas, de 9 años, subía con confianza al podio. «Para nuestro proyecto de historia familiar», comenzó Lucas, su voz resonando claramente en la sala. Quería compartir cómo nuestra familia se unió de una manera que no era tradicional, pero que resultó ser exactamente correcta. Alexander vio a Noah y Ethan sentados entre sus compañeros de clase. Sus rostros brillaban de orgullo por su hermano, que se había recuperado por completo y ahora estaba prosperando. Lucas continuó, describiendo cómo un encuentro casual en una noche lluviosa había cambiado sus vidas para siempre. El viaje no había sido nada fácil. Inicialmente, el mundo empresarial había visto con escepticismo la transformación de Alexander de un director ejecutivo despiadado a un padre devoto. Victoria se había marchado después del escándalo de fraude y había iniciado una empresa competidora que finalmente fracasó cuando los clientes decidieron permanecer en la nueva Bennett Enterprises, una empresa que ahora equilibraba las ganancias con el propósito. Alexander había reestructurado la empresa para poder estar en casa a cenar la mayoría de las noches y no perderse ningún evento escolar. Había lanzado la Fundación Michael Bennett para niños necesitados, canalizando importantes recursos hacia programas que apoyan a niños huérfanos y vulnerables. Los propios trillizos se habían convertido en embajadores no oficiales, y su historia inspiró a otros a considerar la adopción. La señora Patterson apareció junto a Alexander, secándose discretamente los ojos mientras Lucas describía cómo les había enseñado a hacer galletas y doblar la ropa correctamente. ¿Quién lo hubiera pensado? Ella susurró, que esta sería nuestra familia. La palabra familia adquirió ahora una nueva profundidad. El mundo de Alexander se había expandido más allá del ático y la sala de juntas para incluir a amigos de la escuela, padres, pediatras, profesores y la pequeña comunidad que se había formado a su alrededor. Su calendario social, antes vacío, ahora estaba repleto de partidos de fútbol, ferias científicas y citas para jugar. «Mi papá no es realmente nuestro papá biológicamente», explicó Lucas a la audiencia envuelta. «Él es nuestro tío, pero me dio sus células de médula ósea cuando estaba enfermo, así que ahora también tengo algo de su ADN». La precisión científica era cuestionable, pero el sentimiento hizo sonreír a Alexander. Nuestro verdadero padre era su hermano gemelo idéntico, que murió antes de que naciéramos. Pero a veces la vida te da segundas oportunidades para encontrar a tu familia. Cuando la presentación terminó con un aplauso entusiasta, Alexander sintió una presencia a su lado. Se giró y encontró al presidente Whitfield, ahora retirado pero todavía un mentor. Todo un cambio con respecto al Alexander Bennett que conocí hace 3 años, observó Whitfield. La junta estaba convencida de que había perdido la cabeza, ya sabe, al acoger a 3 niños de la calle, alejarse de las operaciones, reestructurar toda la filosofía de la empresa. La mayor locura que jamás haya experimentado, respondió Alexander, observando cómo los trillizos corrían hacia él, Lucas agarrando su proyecto A+. Lo vi todo.
les aseguró, arrodillándose para recibir sus abrazos entusiastas. Estoy muy orgulloso de todos ustedes, dijo Alexander, con la voz llena de emoción, mientras caminaban a casa por el parque. Se habían mudado del ático estéril a una casa de piedra rojiza con un pequeño jardín. Noah hizo la pregunta que se había estado formulando durante todo el día. Papá, ¿alguna vez echas de menos tu antigua vida, cuando solo te concentrabas en los negocios y no tenías que preocuparte por nosotros? Alejandro consideró seriamente la cuestión. Pensé que lo tenía todo entonces. Éxito, riqueza, poder, pero me faltaba lo más importante. ¿Qué es eso?, preguntó Ethan con voz curiosa. Esto, respondió Alexander simplemente, haciendo un gesto para abarcarlos a todos. Familia, propósito, amor. Lucas deslizó su mano en la de Alexander. Mamá, estaría feliz de que te encontráramos. Yo también lo creo, coincidió Alexander mirando hacia el cielo del atardecer. En algún lugar, le gustaba creer que Michael estaba observando, tal vez incluso guiando a estos 3 niños hacia la única persona que podía salvarlos, quien, a su vez, sería salvada por ellos. Cuando llegaron a su casa, una luz cálida se derramaba por las ventanas que ya no daban al vacío. Alexander Bennett, que alguna vez se definió únicamente por las conquistas corporativas, ahora medido por los cuentos antes de dormir y la ayuda con las tareas, sintió una plenitud que nunca había creído posible. Su legado no fue la empresa que llevaba su nombre. Eran estos 3 niños, quienes tenían los rasgos de su hermano, pero se habían labrado su propio lugar en su corazón. Le habían enseñado lo que realmente importaba: transformar a un hombre que una vez lo tuvo todo en alguien que finalmente tuvo suficiente. El sonido familiar de la puerta de entrada al abrirse devolvió a Alexander al momento presente. Los chicos se adelantaron corriendo, dejando caer mochilas y zapatos en la entrada. Un caos informal que alguna vez lo habría irritado, pero que ahora simplemente significaba vida. «Recuerden colgar sus chaquetas», les gritó. El recordatorio de rutina era parte del reconfortante ritmo de sus días juntos. Cuando Alexander entró en su estudio, ahora decorado con obras de arte enmarcadas de los niños junto con fotografías familiares, encontró un sobre inesperado en su escritorio. Dentro había un recorte de periódico que lo mostraba a él y a los trillizos en la reciente recaudación de fondos de la fundación, junto con una nota escrita a mano. Michael estaría orgulloso de todos ustedes. Victoria. La reconciliación había sido lenta y vacilante, y comenzó hace 6 meses, cuando ella se le acercó en una conferencia de negocios, visiblemente humillada por sus fracasos profesionales y arrepentimientos personales. Por el bien de lo que alguna vez significaron, el uno para el otro y por la memoria de Michael, Alexander le había permitido con cautela regresar a su periferia. «¿Papá?» Ethan apareció en la puerta, ahora el más pensativo y observador de los trillizos. «¿Está todo bien?» Alexander guardó la nota. «Todo es perfecto». Más tarde esa noche, después de revisar la tarea, cenar en medio de una animada conversación y completar el ritual nocturno de cuentos y abrazos de buenas noches antes de dormir, Alexander se sentó en la terraza, contemplando las luces de la ciudad. James, que ya no era solo un empleado de seguridad, sino ahora un amigo de confianza y ocasional tío de los niños, se unió a él con 2 vasos de whisky. «Hoy hace 3 años», dijo James, entregándole un vaso a Alexander. «La noche de la tormenta cuando los encontraste». Alexander no se había dado cuenta del significado de la fecha. 3 años. Se maravilló. A veces se siente como si siempre hubieran estado aquí, y a veces... James se rió entre dientes. «Parece que ayer me llamaste presa del pánico porque Lucas había tirado un carrito de juguete al inodoro». Compartieron una risa, cómodos en el silencio que siguió. «¿Sabes?», dijo finalmente James, «en todos mis años de trabajo en seguridad he protegido a multimillonarios, celebridades, políticos,
Nunca he visto a ninguno de ellos realmente feliz. No como tú lo eres ahora. Alejandro consideró esto. Sin lugar a dudas, su vida era más caótica, más desafiante e infinitamente más gratificante que antes. La empresa estaba prosperando bajo la nueva visión que había implementado, demostrando que el propósito y las ganancias podían coexistir. El trabajo de fundación trajo significado más allá del éxito financiero. Pero lo más importante es que al final del pasillo dormían 3 niños que lo llamaban papá, quienes habían sanado la herida dejada por la muerte de Michael, quienes le habían enseñado que el verdadero legado no se medía en edificios o cuentas bancarias, sino en vidas cambiadas y amor brindado. Solía pensar que el éxito dependía de lo que se construye, dijo Alexander en voz baja. Ahora sé que lo importante es en quién te conviertes. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, otra habilidad que había dominado por necesidad, Alexander escuchó los sonidos familiares de los trillizos preparándose para ir a la escuela. Sus juguetonas disputas y risas llenaron la casa. Cuando finalmente llegaron a la cocina, con el pelo aún húmedo por la ducha, se sorprendió de nuevo por lo mucho que habían crecido y lo profundamente que lo habían cambiado. ¿Qué hay para desayunar, papá?, preguntó Noah, deslizándose sobre un taburete en el mostrador. Panqueques de dinosaurio, respondió Alexander con una sonrisa, recordando sus primeros y desastrosos intentos en esta especialidad ahora perfeccionada. Mientras comían juntos bajo el sol de la mañana, Alexander Bennett, ya no definido por su riqueza o poder, sino por el amor que daba y recibía, supo con absoluta certeza que había encontrado su verdadero propósito. No en el imperio que había construido, sino en la familia que había encontrado. En una noche lluviosa, cuando finalmente miró más allá de sí mismo y abrió su corazón a 3 niños que lo necesitaban tanto como él, sin saberlo, los había necesitado a ellos.